Hola amigos, vamos a demostrar 4 propiedades de la sumatoria y algún ejemplo de cómo usarlas. ¡Ya! Bien, rápidamente vamos a mencionar la propiedad de linealidad que se divide en dos: aditiva y homogénea. Linealidad aditiva es que si tengo una sumatoria desde i igual a hasta i igual b de una suma, podría ser una resta acá también, es igual a la sumatoria de cada uno de los términos. O sea, el símbolo de sumatoria se lo puedo poner a cada sumando, como ven acá. Obviamente esto es generalizable para más sumando, no necesariamente dos y pueden estar restando. Luego, linealidad homogénea es que si tenemos una constante que multiplica la expresión f de i, dicha constante puede sacarse fuera del símbolo de la sumatoria. Vamos a ver cómo se prueban. Para ello vamos a basarnos en la definición de sumatoria que dejé expresada en el video anterior a este, en la lista de reproducción, que acceden haciendo clic en la tarjeta que está acá arriba. Vamos a partir de esta expresión según la definición de sumatoria. Yo esto lo puedo escribir como: ¿qué quiere decir sumatoria desde i igual a hasta i igual b? A y b son dos números naturales donde b tiene que ser siempre mayor o igual que a. Y la sumatoria se obtiene de suplantar la i por el valor que está acá abajo, más por el siguiente, más por el siguiente, y así hasta llegar a suplantar la i por b, que es el que está acá arriba. O sea, en pocas palabras, suplanto la i por a, sería f de a más g de a. Por el siguiente, f de a más 1 más g de a más 1, más el siguiente. Luego suplantaría por a más 2 y así hasta que llego a suplantar por b, f de b más g de b. Por la propiedad conmutativa de los números reales, yo esto le puedo cambiar el orden. El orden de los sumandos no altera la suma. Así que voy a poner primero a todos los que son con f. Obtenemos entonces f de a más f de a más 1 y seguiría f de a más 2 y así hasta llegar a f de b. Luego ponemos los que son con g. G de a más g de a más 1 más puntos suspensivos más g de b. Esta sumatoria que está acá es la sumatoria desde i igual a hasta i igual b, porque parte de a y llega hasta b, solo de la expresión f de i. Más, y esta sumatoria que está acá es la sumatoria desde i igual a hasta i igual b, ¿de quién? De g de i. Y como ven, quedó demostrada la igualdad. Llegamos a que se puede descomponer en la suma de las sumatorias. Muy sencillo, pasemos a la siguiente. Para demostrar la propiedad homogénea hacemos exactamente lo mismo. Vamos a recurrir nuevamente a la definición de sumatoria. Esta sumatoria que está acá se descompone en, suplanto la i por a, alfa por f de a, más alfa por f de a más 1, y después sería alfa por f de a más 2, hasta llegar a alfa por f de b, porque el último al que vamos a llegar es a b. Luego, como todos tienen un alfa multiplicando, se puede sacar ese alfa de factor común, o sea, aplicar la propiedad distributiva al revés. Alfa paréntesis f de a más f de a más 1 más f de a más 2 más hasta llegar a f de b. O sea que nos quedaría alfa por, y todo esto que está acá es nada más y nada menos que la sumatoria desde i igual a hasta i igual b de f de i, lo que prueba la igualdad. La tercera propiedad que vamos a demostrar es la propiedad de aditividad y dice lo siguiente. Supongamos que tenemos tres números, un número a, un número b y un número c en este orden: a menor que b, b menor que c. Y tenemos la sumatoria que va desde i igual a hasta i igual b, luego la sumatoria que va desde b más 1, es el siguiente de b, hasta c, y sumando esas dos sumatorias nos quedaría la sumatoria que va desde i igual a hasta i igual c. Con este dibujito ya más o menos se ve
cómo queda la demostración, pero vamos a escribirla. Aplicamos la definición de sumatoria para la primera. Sería suplantar la i por a, f de a, más f de a más 1, más hasta llegar a f de b. Luego, la segunda sumatoria arranca del siguiente a b, porque sé que está acá abajo, f de b más 1, f de b más 2, y así hasta llegar a f de c. Y observen que si aplicamos la definición de sumatoria a todo esto, y podemos, porque todos los términos que se suplantan son consecutivos, porque incluso acá, donde se juntan las dos sumatorias, el siguiente de b es b más 1. O sea, la clave que esto se pueda sumar es que este que está acá siempre sea el siguiente natural a este que está acá. Si no, no hay forma. Entonces, como dijimos, si partimos de a y llegamos hasta c, quedaría sumatoria desde i igual a hasta i igual c de f de i. Bien, y la cuarta y última propiedad que vamos a demostrar hoy es la telescópica, que dice, es un caso particular. Acá tenemos una diferencia de dos expresiones que son iguales, salvo que una es f de i más 1 y la otra es f de i. O sea, son consecutivos lo que está dentro de los paréntesis. Y arranca desde un valor a y llega a un valor n, que obviamente n siempre es mayor o igual que a. Y la fórmula dice que esa suma se puede calcular suplantando acá la i por n y acá la i por a. Miren la demostración, al igual que las anteriores, con definición de sumatoria. Suplantamos la i por a. Luego suplanto por el siguiente, que es a más 1. Y si suplanto la i por a más 1, quedaría a más 1 más 1 es a más 2. Menos f de a más 1. O sea, acá suplanté la i por a. Acá la i por a más 1. Después voy a suplantar por a más 2. Y al suplantar por a más 2 quedaría f de a más 3. Menos f de a más 2. Y así sigo, hasta que vamos a estar llegando a n. El anterior a n es cuando suplanto por n menos 1. Y sería n menos 1 más 1 es f de n. Y cuando suplanto por fin la i por n, quedaría f de n más 1 menos f de n. Bien, planteé la suma en vertical porque es más sencilla para visualizar. Bueno, vamos a hacer esta super suma. Observen que este que está sumando acá se va con este que está restando acá porque son iguales y opuestos. Chao. Y este que está acá se va con este que está acá y así. Y lo mismo le pasaría a este. Este se iría con el siguiente que estaría debajo de este. Y así, el anterior a este con este con este, y los únicos que sobreviven a esta tachadura son el menos f de a y el f de n más 1. En definitiva, cuando sume va a quedar solamente f de n más 1 menos f de a. Y esto era a lo que teníamos que llegar. Bien, ahora vamos a los ejemplos de cómo se utilizan estas propiedades en algunos ejercicios. Bien, y en este primer ejemplo tenemos dos sumatorias. Cada una de ellas está multiplicada por un número, tienen distinta expresión dentro de la sumatoria, pero las sumatorias arrancan y terminan en lo mismo. Esta arranca en 4 y termina en n, igual que esta. Por lo que vamos a poder usar la propiedad de linealidad para expresar todo en una sola sumatoria como pide el ejercicio. Comenzamos utilizando la propiedad homogénea que demostramos al comienzo del video, y es que el número que está fuera de la sumatoria se puede meter para adentro, al igual que si tenemos un número adentro lo podemos sacar. Todas esas propiedades obviamente se pueden usar para un lado o para el otro. En este caso metemos el 3 dentro de la sumatoria y nos quedaría sumatoria desde i igual 4 hasta i igual n de 3i al cuadrado más, y hacemos lo mismo con el 5, lo metemos dentro de la sumatoria, sumatoria desde i igual 4 hasta i igual n de 5i. Ahora procedemos a aplicar la propiedad de linealidad aditiva, que era que cuando tenemos una suma, también generalizable a restas o sumas de más de dos expresiones, cuando tenemos una suma de sumatorias y tenemos que son del mismo intervalo, las podemos juntar en una sola de la siguiente manera. Sumatoria desde i igual 4 hasta i igual n de esto más esto. Y acá logramos el objetivo del ejercicio, expresarlo como una sola sumatoria.
Supongamos que ahora nos piden lo mismo, reducir todo esto a una sola sumatoria. Pero a diferencia que en el ejercicio anterior, que los intervalos de las sumatorias eran los mismos, acá tenemos distintos. Lo que sí tienen igual es la expresión que está dentro de cada sumatoria. Eso es la pista de que la propiedad que vamos a utilizar es la propiedad de aditividad. Vamos a hacer un dibujito para que lo comprendan mejor. Esta sumatoria arranca de 4 y llega hasta 12. La siguiente arranca de 13, que es el siguiente natural, y llega hasta el 15. La siguiente arranca del siguiente al 15, que es 16, y llega a 22. Observen que pueden juntarse en una sola sumatoria porque este término es el siguiente de este y este término es el siguiente de este. Quiere decir que están enganchados, o sea que todo esto se puede expresar como una sola sumatoria que arranca del menor, que es 4, y termina en el mayor, que es 22, de i al cuadrado. Y acá tenemos expresado en una sola sumatoria. Y en este último ejemplo nos piden calcular una sumatoria que arranca desde i igual 2 y termina en i igual n. Quiere decir que vas a sustituir la i por 2, por 3, por 4 hasta n, pelado, no vas a terminar nunca. Tranquilidad, porque demostramos una propiedad llamada telescópica y acá se puede utilizar porque observen que esto es f de i más 1 y este es f de i. La propiedad telescópica decía que si una sumatoria arranca desde i igual a y llega hasta i igual n de f de i más 1 menos f de i, esto era igual a f de n más 1 menos f de a. Bien, entonces aplicando esta propiedad, este es el f de a más 1, quiere decir que f de n más 1 simplemente es suplantar la i por n, o sea n más 1 a la 3, menos, y acá f de a, nuestro a es 2, o sea suplantar la i por 2, o sea 2 a la 3. Y aquí tenemos ya cuál es el resultado del cálculo de esta sumatoria gracias a la propiedad telescópica. Bien, y en un próximo video vamos a ver cómo resolver ecuaciones con sumatoria y no se lo pierdan. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye.